En este tutorial estudiaremos el tema de las oscilaciones forzadas. En tutoriales previos estudiamos los sistemas ideales como lo era el movimiento armónico simple y las oscilaciones amortiguadas. En el presente caso entonces estudiaremos lo que son las oscilaciones forzadas, que al igual que las amortiguadas se encuentran presentes en los sistemas reales. Pero para ello debemos tener presente las diferentes fuerzas presentes. Por ejemplo, en el caso de los sistemas ideales, cuando tenemos movimiento armónico simple, recordemos que solo consideramos una fuerza restauradora, que tiende a llevar un objeto que oscila con movimiento armónico simple siempre hacia la posición de equilibrio. En las oscilaciones amortiguadas consideramos tanto la fuerza restauradora como una fuerza retardadora, que es la que hace que el movimiento tienda a irse al reposo y hace que la amplitud del movimiento decaiga hasta el valor de cero. En las oscilaciones forzadas consideramos tanto una fuerza restauradora como una fuerza retardadora, pero en este caso estamos considerando también una fuerza impulsora o fuerza accionadora, que es la que va a evitar, o más bien va a hacer que el sistema se mueva establemente y evitando que el sistema, digamos, llegue al reposo, ya que recordemos que si hay presencia de fuerzas retardadoras, el sistema que se encuentra oscilando va a llegar un momento en que se quede quieto, pero con la fuerza impulsora, cuando nosotros aplicamos una fuerza impulsora a un sistema que oscila, lo que estamos haciendo es proporcionando la energía mediante una fuerza externa para evitar que su movimiento disminuya, es decir, que la amplitud del movimiento va a permanecer constante en un sistema real si se proporciona una fuerza impulsora adecuada para mantener en oscilación el sistema. Es por ello que decimos que un oscilador amortiguado alcanzará finalmente el estado de reposo a menos que le proporcionemos energía mediante una fuerza externa, como lo es una fuerza impulsora. El ejemplo más común que tenemos de un oscilador forzado es entonces un oscilador amortiguado que se encuentra influenciado por una fuerza externa que varía de modo periódico, tal y como la expresión que estamos indicando, en la cual tenemos que la fuerza impulsora es función del tiempo y de la frecuencia angular, y F sub 0 va a corresponder al valor de la máxima fuerza que se puede aplicar. Recordemos ahora la ecuación que describe la segunda ley de Newton para un oscilador amortiguado. Esta ecuación la deducimos en un tutorial anterior, en el cual estudiamos las oscilaciones amortiguadas. Por tanto, no vamos a deducirla nuevamente, sino que la utilizaremos para escribir las oscilaciones forzadas. Recordemos que esta expresión nos dice que el producto de la masa por la aceleración, recordemos que este término es aceleración porque la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, igual a la fuerza resultante, se debe entonces a una fuerza restauradora F sub R igual a menos K por X más una fuerza retardadora F sub F. Recordemos que ambas son negativas, ya que están en dirección contraria al movimiento. Para el presente caso entonces, en que dejamos de tener un oscilador amortiguado y pasamos a considerar un oscilador forzado, esta expresión nos queda del modo siguiente: como masa por aceleración igual a la fuerza restauradora más la fuerza retardadora, y vamos a adicionar el término fuerza impulsora, que es F sub 0 por el coseno de omega t. En este caso entonces observemos que la fuerza impulsora o accionadora tiene un signo positivo, ya que promueve que se continúe el movimiento, es decir, que va en el mismo sentido que la dirección del movimiento, ya que lo está impulsando, lo está accionando, está generando el movimiento y evitando que la fuerza retardadora disminuya el movimiento. Esa es entonces la expresión que necesitamos para describir un oscilador forzado, y al igual que en la sección anterior donde estudiamos las oscilaciones amortiguadas,
La solución de esta ecuación no se presenta ya que las herramientas matemáticas requeridas se salen del contexto o de los objetivos del presente tema. Resulta que después de un periodo suficientemente largo, cuando la energía que entra por ciclo es igual a la pérdida de energía por ciclo, se alcanza una condición de estado estable en el cual las oscilaciones van a proseguir con una amplitud constante. Y en este caso, cuando se alcanza ese estado estable, es decir, y hablamos de un oscilador en estado estable, un oscilador forzado en estado estable, cuando la amplitud ya viene a ser constante, luego de que proporcionamos la energía suficiente para estabilizar ese oscilador con una fuerza impulsora, tenemos entonces que la solución de esta ecuación, que podemos denotar como la número 1, va a ser entonces la siguiente, como x igual a la amplitud por el coseno de omega t más phi. Observemos entonces que es una ecuación solución en forma periódica, y esta ecuación la denotamos como la número 2. Vamos ahora a ver cómo queda el término de la amplitud para el presente caso. A partir de las técnicas de resolución que no estamos ilustrando en el presente caso, pero con las cuales hemos indicado que se obtiene la ecuación 2, que es la solución de la ecuación número 1, se encuentra también que la amplitud A de las oscilaciones forzadas viene dada mediante la siguiente expresión, como A igual a f sub 0 sobre m, todo esto sobre la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia de cuadrados de omega al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, más el término b o constante de amortiguamiento por la frecuencia angular sobre la masa elevado al cuadrado. Esta ecuación la denotamos entonces como la número 3. Debemos tener presente que esas ecuaciones, lo que son la 2 y la 3, no hemos descrito cómo se obtienen, ya que las herramientas matemáticas requeridas para su obtención no hacen parte del propósito del presente tema. Es importante también describir cada uno de los términos en estas expresiones. Es por ello que la ecuación para la fuerza impulsora la vamos a denotar como la número 4. Y de esta ecuación recordemos que f sub 0 es entonces el valor máximo de la fuerza externa o fuerza impulsora. Omega sub 0 es la frecuencia angular natural o la frecuencia angular en ausencia de fuerzas retardadoras, es decir, cuando no hay amortiguamiento. Y en ese caso recordemos que la constante de amortiguamiento B es igual a 0, en tanto que omega es la frecuencia angular o frecuencia de oscilación, pero de la fuerza impulsora. Los demás términos son ya conocidos. Por ejemplo, B es la constante de amortiguamiento, m es la masa del objeto que está oscilando, A viene a ser la amplitud o máximo desplazamiento, phi la constante de fase y t el tiempo. Ahora vamos a ver la relación gráfica que existe entre la amplitud y la frecuencia angular para un oscilador amortiguado cuando se encuentra presente una fuerza impulsora o accionadora. Analicemos ahora qué es lo que pasa con la amplitud cuando esta depende de la frecuencia angular. Observemos entonces que va a depender también del factor o de la constante de amortiguamiento, porque esta es la que retarda el movimiento. Recordemos que la constante de amortiguamiento B es entonces el indicativo de cuánto retardo hay, cuánto amortiguamiento hay respecto al movimiento. Por tanto, si el valor de B es grande, como en el caso de esta curva fucsia inferior, observemos que el achatamiento es pequeño, quiere decir que la amplitud disminuye o es mucho menor cuando el factor de retardamiento es muy grande. Sin embargo, a medida que disminuye el valor de la constante de amortiguamiento B, observemos que aumenta el valor de la amplitud. Cuando el valor de B es pequeño, recordemos que se puede hacer cierta aproximación diciendo que la frecuencia de oscilación de la fuerza impulsora, frecuencia angular de la fuerza impulsora, se aproxima a la frecuencia natural
del sistema. Y a medida entonces que disminuye el valor de b, como en la curva amarilla, que no decimos que b se aproxima a 0, sino que b tiende a 0, tenemos entonces que del mismo modo la frecuencia angular de la fuerza impulsora va a tender a ser igual a la frecuencia angular de oscilación natural del sistema, y en este caso observemos que la amplitud tiende al infinito, cosa que en la realidad no es totalmente cierta. Lo más importante de esta gráfica es entender el comportamiento entonces de la amplitud con respecto a la frecuencia angular, pero comparando entonces el valor de la constante de amortiguamiento. A partir entonces de un valor pequeño de b, podemos decir que se empieza a dar el fenómeno de resonancia, que es entonces el considerable aumento en la amplitud cerca de un valor de la frecuencia natural omega sub 0. Es decir que cuando la frecuencia de la fuerza accionadora o impulsora es igual o se aproxima a la frecuencia natural omega sub 0, como es indicado a partir de esa línea azul, tenemos entonces que empieza a ocurrir el fenómeno de resonancia, es decir, la amplitud empieza a aumentar significativamente. La resonancia es un fenómeno muy común en el caso de estructuras como puentes, en fenómenos eléctricos o cuando sintonizamos una radio o una estación radioemisora, entre otros ejemplos. Vamos ahora a ver un ejemplo referente a este tema tan importante como lo son las oscilaciones forzadas. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo sobre oscilaciones forzadas. El ejemplo dice lo siguiente: se tiene un objeto de 4,00 kilogramos que se mueve unido a un resorte sobre una superficie horizontal sin fricción y es impulsado por una fuerza externa dada por F igual a 3,00 Newton por coseno de 2pi por el tiempo. Si la frecuencia natural de oscilación del sistema es de 2,236 radianes sobre segundo, calcular la amplitud del movimiento suponiendo que no hay amortiguamiento. Hemos ilustrado entonces la situación física. Tenemos un sistema masa-resorte que se encuentra oscilando forzadamente ya que hay una fuerza externa impulsora que actúa sobre el mismo. Consideremos entonces los datos que nos dan en el enunciado. Tenemos entonces que la masa es de 4,00 kilogramos y observemos la forma de la ecuación para la fuerza externa. En esta ecuación tenemos entonces que la fuerza máxima que puede alcanzar esa fuerza externa es de 3,00 newtons. La frecuencia angular de oscilación de esta fuerza impulsora, omega, es entonces igual a 2pi en unidades de radianes sobre segundo. Recordemos que los radianes son una unidad indicativa, entonces podemos colocarlos o podemos suprimirlos. Nos indican también la frecuencia natural de oscilación del sistema, es decir, omega sub 0 igual a 2,236 radianes sobre segundo. Nos piden entonces hallar la amplitud del movimiento, suponiendo que no hay amortiguamiento y por tanto, sin amortiguamiento, la constante de amortiguamiento es igual a 0. Vamos a hacer uso entonces de la ecuación para la amplitud en una oscilación forzada, que recordemos es igual a F sub 0 sobre M, todo esto sobre la expresión que escribimos en el denominador. Como la constante de amortiguamiento es 0, este término se hace 0 también. Por tanto, esta expresión nos queda como amplitud igual a F sub 0 sobre M sobre la raíz cuadrada de el cuadrado de las diferencias de cuadrados entre las frecuencias angulares. Observemos entonces que la raíz se cancela con esta potencia de 2 y tenemos entonces lo siguiente, que la amplitud A viene a ser igual a F sub 0 sobre M sobre la diferencia de cuadrados entre las frecuencias angulares. Reemplazando valores tenemos entonces F sub 0 que es 3,00 Newton, que equivale a kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, sobre la masa que es de 4,00 kilogramos. Todo esto sobre la diferencia de estos cuadrados, es decir, 2pi radianes sobre segundos elevados al cuadrado menos 2,236 radianes sobre segundos elevados al cuadrado. Esta expresión nos queda del modo siguiente, como amplitud igual a
kilogramos se cancela con kilogramos y nos queda entonces 3 sobre 4 metros sobre segundos al cuadrado, todo esto sobre 34,48 radianes al cuadrado sobre segundos al cuadrado, que es el resultado entonces de elevar al cuadrado ambas frecuencias y luego determinar su diferencia. Omitimos entonces las unidades de radianes porque no es necesario especificarlas, y luego de efectuar las operaciones indicadas tenemos que la amplitud A es igual a 0,02175 metros, que en centímetros equivale a 2,175 centímetros. Y con este resultado concluimos el presente ejemplo sobre oscilaciones forzadas y concluimos también la explicación sobre los diversos conceptos teóricos relacionados con este importante tema en el movimiento oscilatorio.